Sea Dios para siempre. Amén. Gracias, Dios. Y en este día vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título: La recompensa vale la pena. La recompensa vale la pena. Recompensa, veremos qué significa y por qué vale la pena. Porque hay un trabajo que Dios espera que realicemos, el cual puede ser difícil, el cual puede significar dolor en ocasiones el realizarlo, pero al final la satisfacción que vamos a tener por causa de obedecer en esa labor que Él nos pone, nos daremos cuenta que sí vale la pena, que sí fue maravilloso el cumplirlo. Y yo le voy a pedir que comencemos leyendo en el libro de Salmos, el Salmo 126, Salmo 126, los versículos 5 y 6. Nos dice la palabra de Dios, Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Santo. La palabra aquí está hablando a nivel espiritual. No es sembrar, digamos, una semilla natural, aunque está usando esa ilustración, pero está hablando a nivel espiritual de personas que han sembrado con lágrimas. Y veremos más adelante qué es lo que se siembra. Han sembrado con lágrimas, pero la Biblia dice y les asegura que esas lágrimas no fueron en vano, que ese trabajo no fue en vano, que Dios le va a dar el fruto esperado. Y llegará el momento cuando verán el resultado y entonces van a cosechar con alegría, con regocijo. Como dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es difícil este trabajo que Dios quiere que hagamos, porque requiere mucho esfuerzo, porque hay mucha oposición. Y muchas personas están llorando al ver la dureza de los seres humanos. Y están cansándose fácilmente. Y muchos se desesperan. Pero la palabra dice que cuando regresen van a venir gozosos, porque van a venir con gavillas. La palabra gavilla significa un montón de cosecha de esos que tienen al fruto. Entonces ellos vienen cargados de gavillas a presentarla a aquel que es el dueño, aquel que es el dueño de la mies, de la obra. Pero la palabra nos asegura aquí que los que trabajan para Dios, por más difícil que les toque cumplir ese trabajo, esa labor, ellos se van a regocijar. Ellos volverán gozosos, contentos, porque entenderán que Dios prosperó su trabajo, que Dios les ayudó y que Dios les dio el fruto anhelado. Vaya por favor más adelante al Salmo 145, versículo 17. Nos dice la palabra: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Verso 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La Biblia nos dice que Dios es justo en todos sus caminos. No existe injusticia en Dios. Aún podamos ver que hay desastres, que hay problemas, Dios es siempre justo. Todo lo que acontece es parte de lo que es la verdadera justicia. Justo es Dios en todos sus caminos, pero también no solamente es justo, es misericordioso. Dios tiene misericordia.
En otras palabras, no aplica toda su justicia, no aplica toda su ira, más bien extiende su mano y ofrece misericordia, y ofrece perdón, ofrece la paz. Eso hace el Señor. Nos dice, es misericordioso en todas sus obras, pero dice, cercano está Jehová a los que le invocan, no de labios solamente, sino de veras, de corazón. Cuando una persona se acerca a Dios, sabiendo que Él es real, que Él está ahí, que le hay, como dice la Biblia. La Biblia dice, Dios se acerca a esa persona y tú sabes que estás hablando con Dios y Él te está escuchando. Pero eso es siempre que tú le invocas de veras. Hay personas que mencionan la palabra Dios, pero la mencionan por mencionarla. Hay personas que dicen, oh, si Dios quiere haré tal cosa, pero ni siquiera se ha preocupado en saber si Dios lo quiere. Ni siquiera se ha acercado a Él a hablarle. Pero hay otros que dicen, Dios, yo sé que tú eres real. Y yo sé que tú estás aquí. Y sé que me estás escuchando. Y sé que estás por mí también. Y Dios dice a aquellos que le invocan de veras, el Señor está cercano. Cercano para ayudarle, cercano para hacer lo que tiene que hacer. Dice el verso 19 y el 20, Dios cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Dios asegura aquí que cuando una persona que le ama, que le busca de veras, clama a Él, Dios le escucha, dice la Biblia. Dios oirá el clamor de su pueblo, de sus hijos, y los salvará. No solamente va a escuchar y dejarle como esté, sino que va a venir en su socorro, va a venir en su ayuda, le salvará a los que le invocan de veras. Entonces, por favor, acompáñeme ahora al libro de Lucas, capítulo 8, porque vamos a hablar aquí sobre esta semilla que estábamos mencionando en este salmo, en el salmo que leamos anteriormente. Esta semilla que hemos dicho, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando. Lucas capítulo 8, tenemos la persona principal que ha llevado esa preciosa semilla. Y tiene nombre, aquí lo dice. Lucas 8:1 dice la palabra, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para Él sembrar la semilla de la vida en los seres humanos. Él vino a la tierra para Él mismo ser el causante de la vida eterna en los seres humanos. Él mismo vino para darnos el ejemplo. Dice, anduvo por ciudades y aldeas, predicando la palabra del reino, sembrando la semilla en todos aquellos que le escuchaban. Iba llorando el que va sembrando la semilla. Jesucristo lloró porque vio muchas oportunidades, las personas duras no recibían su mensaje. Aún Él mostraba a quién era por el poder que manifestaba, y como quiera el corazón de esas personas era endurecido, y el Señor clamaba y lloraba porque veía el final de aquellos que le rechazaban. Pero no solamente hubo lloro, la palabra dice que al final habrá gozo, habrá alegría, porque muchos sí escucharon, muchos sí recibieron su mensaje, muchos todavía seguimos escuchándole y recibiendo su mensaje, y eso ocasiona alegría en el Señor. La palabra dice que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. La palabra dice que el Padre es agradado, recibe gloria cuando en la tierra los seres humanos glorifican al Hijo de Dios. Veamos entonces en esta parábola que Jesús nos explica
¿Qué significa la siembra? ¿Cuál es la cosecha? ¿Y cuál es la recompensa que vale la pena que nosotros busquemos? Porque al final nos será entregada. En el versículo 4 voy a leer la parábola del sembrador hasta el versículo 8. Nos dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí tenemos: el sembrador salió a sembrar su semilla. Cada persona tiene que cumplir su tarea. Cada persona ejerce su profesión, hace su trabajo, pero cada uno tiene que hacer lo suyo. En este caso, el sembrador, y repito, estamos hablando a nivel espiritual. El sembrador tiene que sembrar la semilla. No puede sembrar cualquier otra cosa, solo la semilla que Dios le ha dado. Y en la explicación que Jesús nos dice en el versículo 11, dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lo que está hablando de sembrar es la palabra de Dios. Muchas personas están sembrando la palabra de Dios llorando, gimiendo, orando por la salvación de esas almas que van a recibir o un tratado o un consejo o una explicación del evangelio. Y muchas personas son duras, como dice aquí, esos 3 tipos de terrenos donde cayó en piedra, en espinos, en el camino. Hay mucha confusión, hay mucha distracción en el mundo. Personas tratando de conocer la verdad y no la hallan y viven confundidos. Pero hay algunos que detectan cuál es la verdadera semilla, cuál es la palabra de Dios, la reciben. Y una vez que la reciben, dan fruto al 100 por uno, dice el Señor. Una persona que ha recibido la semilla verdadera, la palabra de Dios, no se queda sin dar fruto. No se queda. Jesús dijo: da fruto al 100 por uno, recibiendo la palabra de Dios. Dice el versículo 12 al 15, Él explica: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Jesús nos explica por qué no todos dan fruto, por qué no todos reciben esa palabra preciosísima que es la palabra de Dios, esa semilla que puede cambiar la vida, que puede llevarle a la vida eterna. ¿Por qué no todos la reciben? Aquí nos explica el Señor que muchos es porque el diablo se las roba. Muchas personas se dejan robar la bendición. Salen de la iglesia, por decir así, o de tu lugar de oración. Has leído la palabra, has escuchado un mensaje y cuando menos te das cuenta o esperas,
algo acontece que se te olvida lo que Dios te estaba entregando y ahora te entretienes con lo que se te está ofreciendo, pero eso te está robando la palabra, te estás robando lo que Dios te ha entregado. Y muchos no se dan cuenta y Satanás vive robándole la palabra. Si usted se pone a pensar cuántos mensajes ha escuchado últimamente, por decir así, cuántos recuerdas y todavía más, cuántos has puesto en práctica. Es difícil. ¿Por qué? Porque de alguna manera el enemigo roba lo que Dios ha plantado, lo que Dios ha puesto. Dice que otros, los que son sobre la piedra, dice, son personas que reciben la palabra, pero no echan raíces. Y sí, tienen mucho gozo al principio. Es como una emoción. Han visto algo que antes no habían visto, pero no echan raíz. Se quedan en la superficie. No van a una célula, no se ponen a estudiar en la escuela de líderes, no se ponen a leer la palabra, no se ponen a investigar más, a escudriñar la Biblia, no profundizan. Entonces, cuando viene el tiempo de la aflicción, la prueba, se alejan. Oh, eso no es para mí, dicen. O no es para ti esto, y el futuro eterno, ¿para quién será? Porque si rechazas la vida, es que estás eligiendo la muerte. Pero muchas personas no echan raíz y lo lamentan después. Y sabes, siempre va a venir la prueba. Cada persona que recibe la palabra, la semilla bendita, será probada. Cada persona. Aquellos que dicen, sí, yo soy cristiano, vas a ser probado. Vendrán personas tratando de hacerte caer en trampas. Vendrán personas tratando de contradecirte. Vendrán personas tratando de que quedes avergonzado, avergonzada. Si no echas raíz, no podrás responder correctamente. Por eso, hermano, hermana, el Señor nos manda a ser discípulos, no solo creyentes. Y discípulos es que hacemos todo lo que Jesús ordenó. Ese fue el mandato. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero para poder guardar, primero hay que saber qué es lo que vamos a guardar. Debemos aprender primero. Y otros, dice, están entre espinos. Esa semilla cayó en los afanes de la vida, en los deseos de este mundo, en la vanagloria de la vida. Dice, ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Personas reciben la palabra, pero están pensando es lo que van a hacer después, no con la palabra, sino en su propia vida. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más le ofrece el mundo? ¿Qué más puede disfrutar su estadía terrenal? Tratando de aprovechar al máximo su vida en disfrutar lo que la tierra ofrece, lo que el mundo ofrece. Y Jesús dice, están desperdiciando su propia vida. Porque una vez dejen este mundo, ya se perdieron. Pero dice también que los que caen en buena tierra son los que oyen con recto corazón. Y no solamente oyen con un corazón bueno y recto, sino que dan fruto con perseverancia. En el momento de la prueba no se rinden. Si viene un ataque, resisten. Si viene lo que viniera, resisten. No se rinden. Siempre dan fruto. Es un árbol, como dice la palabra, que aún en su vejez fructifican, no se retiran de sembrar la palabra. Personas que por doquier están hablando de la palabra, porque dice, es que yo la recibí y esa bendición que recibí la quiero compartir con la mayor cantidad de personas que yo pueda. Veamos cómo Jesús nos explica algo más en el paralelo de Marcos sobre esta parábola. Marcos capítulo 4, el versículo 14. Veamos allí. Nos dice el Señor, Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. Si tú siembras la palabra, la Biblia dice, tú eres sembrador, sembradora.
la palabra. Si tú vas a dar un consejo a alguien, da el consejo que da la palabra, no un consejo que diga un humano, un doctor, un médico, un psicólogo. Podrá ser correcto el consejo siempre y cuando no contradiga el de la palabra. Si conoces el de la palabra, con eso es suficiente, porque la palabra te equipa a ti para todo lo necesario. Sé sembrador de la palabra, conócela, estúdiala, analízala, profundízala y verás que más y más campos fértiles encontrarás en tu caminar sembrando. Te volverás especialista, te volverás una persona bien sembrando la palabra, efectiva. El versículo 26, voy a hablar en algo parecido con respecto a la semilla. Dice Jesús, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Me imagino que aquí muchos, si no todos, no vinimos a Cristo, no aceptamos el regalo de Dios, de su gracia, de su salvación, el primer día que escuchamos hablar de Cristo. Me imagino que no, tal vez a alguien sí, pero normalmente hay un proceso. Hay personas que te hablan, te le ríes, te le burlas, buscas por otro lado, por allá encuentras a alguien más que te dice y dices, ¿será verdad? Ahora todo el mundo me está hablando de esto, pero sigues todavía tu camino. Por allá viene alguien más y te habla, o ves un ejemplo de alguien que da buen testimonio y dice, esta persona como que está serio en lo que está viviendo. Son maneras que Dios utiliza para hablarnos, personas que siembran la palabra en nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Aún la primera persona que te habló la palabra se sembró en tu corazón, y sin darte cuenta esa palabra comenzó a germinar, esa palabra comenzó a trabajar allí. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios tiene poder para cambiar personas, para penetrar en lo profundo de la persona. Aleluya. La palabra, dice el Señor, es así. De suyo tiene fruto la palabra. La semilla de suyo tiene. El que la sembró se duerme. Quizás no lo vuelves a ver más, pero el trabajo que hizo no fue en vano. Volverá gozoso trayendo sus gavillas. Llegará el momento cuando llegue a la presencia del Señor, que el Señor le dará una tremenda recompensa. ¿Y por qué? Esto fue aquella persona que se te burló, aquel que te golpeó, aquella persona que te hizo la vida imposible. Sin embargo, la palabra surtió efecto. Aquí está el fruto. Y el Señor lo va a entregar, porque de suyo tiene fruto la semilla, de suyo. Dice el verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Ya, grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La tierra produce fruto. Los corazones humanos producen fruto. Por más duro que sea alguien, si tú le hablas la palabra, esa palabra no regresa vacía. Hemos sabido de tantos ateos que se han convertido, tantos ateos que hoy creen en el Señor. Yo recuerdo el libro que Dios me dio a escribir el año pasado, El ateísmo no tiene fundamento. Allí, si usted lo leyó, usted va a encontrar muchos testimonios de ateos científicos. Dígame, el presidente de los que pudieron lograr descifrar el genoma humano, por causa de conocer lo que era el DNA, se convirtió al Señor. Y dice, no puede ser que esto sea producto de la casualidad. Y así uno tras otro. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder.
y toda persona que es confrontada con ella puede ser una piedra, puede ser un corazón de hierro, y la palabra va a penetrar ese corazón. Por eso tenemos que hablar la palabra. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Tenemos que sembrar la palabra. No argumentar con cosas vanas, pasajeras. Más vale que tú le des a alguien un versículo, uno solo, y ese versículo lleva un poder, es una dinamita lo que tú estás sembrando en el corazón de esa persona. La Biblia dice que Dios cambia el corazón de piedra por otro de carne. Ese corazón endurecido lo vuelve sensible por causa de la palabra que el Espíritu Santo usa, usando un sembrador fiel que obedece, y la palabra la siembra y el Espíritu se encarga de hacer la obra en esa vida. Si nosotros fuéramos más fieles a Dios y sembráramos más la palabra, aún cueste llorar, padecer, lamentar por la dureza de la gente, no importa, sigue sembrando. Si todos te dicen que no, sigue haciéndolo. Si todos se burlan, sigue haciéndolo. Si nadie te cree, sigue haciéndolo. Si te dicen fanático, loco, como te digan, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. ¿Sabes? Es llorando, irá llorando el que va sembrando la semilla, pero volverá con regocijo trayendo las gavillas. No le cabrán las manos la gavilla que va a traer, los paquetes que va a traer. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Sería bueno que siempre le pidamos al Señor que nos dé entendimiento de su palabra. Aunque sea un versículo, profundízalo. Y ese versículo puede salvar multitudes, muchas almas. Por un versículo que tú logres dominar y que apliques a tu vida, eso podría ser usado por Dios como única fuente, tal vez, para que otros puedan venir al conocimiento de la verdad, para que otros puedan recibir la paz que tú tienes. Vaya por favor al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el verso 16. Mire cómo Pablo decía. Romanos 1, 16. Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. El evangelio. Tú y yo hemos recibido la gracia y la salvación de Dios porque alguien nos mostró el evangelio. No porque alguien dijo: oh, esta Biblia es la palabra de Dios, está llena de verdades. Sí, muchos lo dicen y la ponen a un lado. Pero cuando alguien la abre y empieza a explicarle qué es lo que dice allí, qué es lo que contiene, la mente, los ojos se abren. Entonces ya uno recibe, hay poder allí. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Decía al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El objetivo de Dios, tener sembradores de su palabra, es para producir fe en los seres humanos. Ese es el objetivo. El objetivo de mencionar la palabra de Dios es para que produzca fe en el oyente, para que entonces Dios pueda hacer lo que quiere hacer. El evangelio produce fe, para actuar en fe, para vivir por fe y no por vista, para caminar en fe, para explicar a otros lo que es la fe. Es para aumentar nuestra fe. Pero vemos aquí, es el evangelio. No es cualquier cosa que a alguien se le ocurra hablar. Es la palabra viva de Dios, la cual es poderosa, es eficaz, es maravillosa. En el capítulo 5, verso 1, nos dice:
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de que Dios nos justifica, por la fe que podemos tener al escuchar la palabra, Dios nos da paz. Muchas personas viven angustiadas, estresadas al máximo, en extremo. No tienen paz. La Biblia dice: no hay paz para el impío. Por lo tanto, nosotros sabemos que las personas sin Dios no tienen paz. Si ríen y gozan, normalmente es una máscara que tienen, la cual cuando llegan a su casa se la tienen que quitar, aunque sea para lavarse la cara. Se la quitan y ahí se ven como son, tristes, afligidos, sin esperanza. El dinero que tienen no les soluciona, la fama que tienen no les soluciona, los logros que ha podido obtener no les soluciona. No encuentran paz. La paz viene cuando alguien conoce el evangelio y Dios le da esa paz, una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que nadie le puede quitar, una paz verdadera. Todo viene por causa de la palabra, cuando es sembrada en el corazón de alguien. Capítulo 10 de Romanos, veamos allí algo más. Versículo 8, y voy a leer hasta el versículo 13 de corrido. Nos dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me detengo allí. Recuerda que buscábamos en el Salmo 145 que Dios está cercano a los que le invocan. ¿De veras? No es mencionar Jesús es el Señor de boca, es creer de verdad que Él es el Señor. Es creer de verdad que Él está vivo, que resucitó de entre los muertos, que Él es Dios soberano. Es creerlo en el corazón, es confesarlo con la boca. No es solamente decirlo una vez, es una confesión, es hablar de Él. Donde quiera que tú estás, tú sabes que Cristo es el Señor. Y aunque las personas te digan que no es así, tú dices: Él es el Señor. Él es el Señor, Él es el juez del universo. Él es que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el Señor. Sus palabras juzgarán las personas. Él es el Señor. Cuando una persona es confrontada con esa gran verdad, tú le estás sembrando la palabra. Que Jesucristo es el Señor, pero tú lo declaras verdaderamente, de veras. No solamente que me imagino que Él es el Señor. Yo sé, no hay duda de que Él está vivo, que su espíritu es real y está aquí en nosotros. Es la verdad y lo declaramos. Y dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? No hay manera, si ni le conocen. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, hermana, muchas personas han pasado cerca de ti, por tu lado. Muchas personas. Personas que tienen un corazón, un terreno. Y Dios ha esperado que tú les siembres esa palabra. Y se te olvidó. O quizás no tenías semilla para sembrar.
un sembrador que salió sin nada que hacer, sin nada que sembrar. Esas personas quedaron en el aire y tú le fallaste a Dios. Tú le fallaste. La Biblia dice, ¿cómo van a creer en aquel que todavía no han oído? No le pudiste hablar, no le quisiste hablar. Te quedaste con lo que tenías para ti. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a tener fe si todavía no saben quién Él es? ¿Cómo lo van a invocar en sus momentos difíciles de la vida si no saben quién Él es? ¿Cómo, dice el verso 15, cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y no hemos sido enviados? Hay algunos que dirían, es que Dios no me ha enviado. ¿No te ha enviado? Jesús mandó a sus discípulos para que enseñaran todo lo que Él mandó, que hicieran otros discípulos, para que a su vez siguiera caminando el evangelio a través de los siglos. Cada persona que es discípulo del Señor tiene la necesidad y la obligación de compartir su fe. Jesús dijo, lo que has recibido por gracia, dalo por gracia. No te quedes con eso. Tú eres un sembrador, una sembradora de la palabra, de la semilla. Cualquier persona, aunque no la conozcas, y tú le muestras la palabra de Dios, tú le estás dando el regalo más valioso que alguien puede recibir, porque ese regalo puede llevar a esa persona a la vida eterna, a cambiar rotundamente su manera de vivir. Pero tú tienes que hacerlo. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si no los envían? Pero la cosa es que ya Dios nos ha enviado. Muchos no van, no lo quieren creer, pero Dios nos ha enviado. Por lo menos a afectar con el evangelio, con el reino de Dios a los que nos rodean, a los que están cerca de nosotros, porque ellos tienen almas que deben ser salvas. ¿Tienen corazón duro? Sí, puede ser, pero ese corazón Dios lo puede transformar, como no tienes quizás idea de que Dios lo haría. Dice el verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, la Biblia lo dice de muchas maneras. El sembrador siembra la palabra. La palabra es la semilla. Esa semilla da vida, produce vida. En sí mismo la semilla tiene un poder de vivificar, de multiplicarse. La semilla. El sembrador tiene que trabajar. El sembrador tiene que hacer lo que debe hacer. Sí, hay muchos corazones que quizás nunca la van a aceptar, pero por lo menos no tienen excusa de que nadie le sembró. No tienen excusa de que alguien estuvo a su lado y lo menospreció. Si no la recibe, tendrá que darle cuentas a Dios. Pero ¿y qué si la recibe? ¿Qué tal si aquella persona tan difícil la recibe? ¿Qué tal? ¿Qué tal que Dios pueda usar a esa persona para seguir hablando a otros? Por alguna razón ahora el Señor pone en mi mente mi propia vida. Tan duro que yo fui con esa palabra, tanto que yo decía de la Biblia y de los creyentes y todo esto, tanto que este pastor, recuerdo, quiera Dios que un día pueda compartir con nosotros, que vive en Florida, este pastor que cuando supo que yo me convertí no lo quiso creerse. Julio, el hijo de doña Morena, no puede ser. Para él yo era hijo del diablo destinado al infierno. Y yo no creía ni en diablo ni nada, pero para él sí. Y Dios por su gracia me permite hablarle a otros ahora. ¿Quién no crees tú que por más duro y difícil que sea, si tú le das la palabra de Dios, el Espíritu Santo penetre ese corazón y luego lo vuelva a un predicador, como hizo con el apóstol Pablo, como ha hecho con tantas personas a través de la historia? Aleluya.
Es difícil al principio. Cuando a mí me dijeron, oh, que tú vas a ser pastor. Pastor, no, güey. Todo menos eso. ¿Qué van a decir la gente? ¿Cómo le voy a hablar a aquellos que antes yo les decía, eso es falso? ¿Cómo ahora yo le pongo esta cara? Pero para Dios no hay nada imposible. Dios pone gracia. Dios nos ayuda. La obra es de Él. La fe es por el oír la palabra de Dios. Si te pones a hablar de ciencia, de problemas, ¿no? De que aquel dijo, que el otro hizo, que aquel... No hagas eso. No contiendas con palabras. La Biblia dice que eso aleja más y más a las personas en la impiedad. Pero presenta la palabra como es, verdadera, con humildad, con sencillez, y verás el efecto que tiene. Vaya por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3. ¿Qué pasa con aquellos que se les presenta la palabra y no la reciben? Mire lo que dice Hebreos 3, 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes? Dice allí, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dice el verso siguiente, capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermano, hermana, tienes que poner fe al escuchar la palabra. Si no pones fe, si no crees que eso es posible, se te va a pasar. Tu corazón se puede volver con incredulidad, duro, incrédulo. Y va a ofender a Dios. Dice aquí, a nosotros se nos ha hablado la palabra. Más vale que le pongamos atención y fe, creyendo que la palabra es verdad, que se va a cumplir. Porque aquellos que no creían, no creyeron, Dios los dejó tirados en el desierto. No pudieron recibir la bendición hacia la cual salieron. Y nos dice a nosotros, nos advierte, mucho cuidado. Cuando tú escuchas una palabra, pon fe. Dice, la palabra produce fe y es para fe. Dios quiere que cada vez que escuchamos la palabra, aumente nuestra fe. Aumente nuestra fe. La fe aumenta por el oír la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no tengo fe. ¿No tienes fe? Póngase a leer la palabra. Es que no la entiendo. La vas a entender. Si le pides a Dios que te le dé el sentido, que te dé a ti sabiduría, la vas a comprender. Pero tienes que esforzarte. Tienes que buscarla. Tienes que apreciarla. Es la semilla bendita. No sea que a cualquiera de nosotros esa palabra quede sin fruto, porque no sea acompañada con fe. Mucho cuidado. En la Biblia hay casi todo no se puede razonar, no se puede comprender. La misma palabra nos dice que solamente con el Espíritu Santo se puede discernir lo que está escrito, si no, pura locura, nadie la entiende. Es por el Espíritu. Entonces, si nosotros sabemos que la Biblia misma no se puede razonar, sino creer por fe, tenemos que aprender a creer por fe lo que dice la palabra.
Y una vez que la creemos por fe, veremos el resultado. Veremos que así era. Normalmente en el mundo uno decía, no, si yo no lo veo, no lo creo. Eso es lo que la gente habla. Pero aquí es al revés. No, yo no lo veré a menos que lo crea. Primero lo creo y después lo veo. Eso es lo que Dios quiere. Que apliquemos fe a todo lo que escuchemos. Si Dios dice algo tan difícil, bueno, pero para Dios no es nada imposible. Lo creo. Padre, tú dices esto, pero ¿cómo así? Tranquilo, lo creo. Mi función es creer. Esa es mi tarea, creer. Dios se encargará a su manera, en su tiempo, de hacer lo que Él dice que va a hacer. Pero tú y yo debemos creer. El que no cree, viene la incredulidad y eso le trae muchos problemas. Vaya por favor al libro de Primera de Pedro, un poquito más adelante, capítulo 1. Primera de Pedro 1, el versículo 22. Estamos casi terminando. Tengo un par de citas todavía. Primera de Pedro 1, 22 nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nos dice la palabra que nuestras almas han sido purificadas por la obediencia. El Espíritu Santo nos purifica. La sangre de Cristo es aplicada a nuestras almas y somos hechos puros, justos delante de Dios. Y ahora Dios nos dice: ahora que eres limpio, puro, ahora es para que aprendas a amar sinceramente, entrañablemente, unos a otros. Amaos genuinamente. Dice el verso 23: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos renacido, Dios nos ha dado vida. El Espíritu Santo ha venido a nosotros, nos ha vivificado, porque alguien sembró su palabra en nosotros. Porque alguien no tuvo en cuenta lo duro o difícil que podíamos haber sido, y como quiera nos plantó la palabra al frente. Y aunque te enojes, la vas a escuchar. Y aunque no quieras, esta es la verdad. Y aunque creas que por otro lado consigues la paz, no existe. Esa es la única manera. Y le dices la palabra. Y esa palabra, con ese poder que tiene, hace renacer en espíritu a esa vida que estaba muerta en delitos y pecados. La palabra de Dios que permanece para siempre, que vive. La palabra es vida. La palabra no está muerta, no es letras, es la palabra. Cuando alguien la escucha, genera vida esa palabra. Es impresionante, porque es Dios, es su palabra. Pero ahora, ¿qué debemos hacer? El capítulo 2 dice, versos 1 y 2: desechando a aquellos que ya hemos vivido por la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o chismes, calumnias. Deséchalo. Desecha toda malicia, porque ahora tú has sido purificada por Dios. Tú eres de Dios. No haya malicia en tu corazón, no haya engaño, no haya hipocresía, que tú dices algo pero no es eso, es otra cosa. No uses eso más. No uses más de chismes que me dijeron pero no sé si es verdad. No lo digas, no estés promoviendo mentiras. ¿Qué tenemos que hacer? Verso 2:
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, la palabra nos dice que debemos desear una palabra pura, no adulterada. Hay personas que usan la palabra como excusa para decir algo que ellos quieren decir. Yo te digo, no pierdas el tiempo oyendo cosas así, pero más bien escucha la palabra no adulterada como la dijo Dios. Hay muchas traducciones a la Biblia, usted sabe, muchas. ¿Por qué nosotros y casi los verdaderos creyentes en todo el mundo han preferido la Reina Valera del 60 y en inglés la King James Version? Porque es literal. Es literal, aparte de los manuscritos que utiliza, pero es literal. Palabras que uno dice, ¿qué quiere decir eso? Bueno, busca un diccionario, pero eso es lo que dice en el original. Quizás hoy en el lenguaje ha cambiado, no lo comprendes, pero esa es la palabra. Pero hay muchas versiones que la ponen muy fácil y lo que hace es que la interpretan. Yo no quiero que nadie me la interprete. Yo quiero que Dios me diga qué es lo que Él mandó a escribir. Mientras más literal sea, mejor todavía. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos decirle, Señor, ¿qué quieres decir aquí? No lo comprendo. Él es el maestro. La unción que tienes te enseñará todas las cosas, y es verdad y no es mentira, dice la palabra. El mismo Espíritu Santo te enseñará. Por tanto, busca siempre una versión como esta Reina Valera 60 que sea pura. Perfecta no existe porque fue traducida por un ser humano, pero pura, pura. Y si usted desea, en la página en nuevavida.net hemos puesto unos estudios allí que para mí han sido quizás lo más profundo, explicando por qué la Reina Valera y esos manuscritos son los que Dios quiere que los seres humanos analicemos. Es un estudio muy grande que está allí. Usted lo puede revisar al paso, porque analizando muchas cosas en los originales. Pero la Biblia misma nos manda, procura la leche espiritual no adulterada, porque ella te va a llevar en el conocimiento que te da la salvación. Como dice, para que crezcáis por ella para salvación. La leche espiritual, la palabra. En el libro de Colosenses, capítulo 3, ¿qué debemos hacer con la palabra? Y estoy en Colosenses y terminaré en Primera de Timoteo con unos versículos. Un versículo, Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo, no cualquier palabra, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo. Mientras más palabra hay, mejor. Usted va a alguna célula y es pura palabra. Analizando la palabra, la palabra, la palabra. Hay más cosas que se llevan a cabo en una célula, pero es pura palabra también. No es cuento. ¿Por qué? Dice que abunde la palabra de Cristo en ustedes. Que abunde. Mientras más palabras tienes, más vida hay en ti. Más fuerza espiritual tú tienes. Y dice también, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, no mundanales, espirituales. Cánticos que exalten a Dios, cánticos que agraden a Dios, cánticos que alaben a Dios. Tenemos que cantar de nuestra boca, que salgan cánticos que lleguen al trono de Dios y Dios se sienta complacido con esos cánticos. Termino en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
requiere esfuerzo. ¿Qué más le dice? Verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No es cualquier cosa, es lo que has oído de mí. Y Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es la verdad pura la que tenemos que llevarla a otros y buscar personas que a su vez la sigan llevando más adelante. La Biblia nos manda a que nosotros primero analicemos bien la palabra, que sea pura, que no esté contaminada, adulterada en ningún sentido. Y luego que abunde en nosotros esa palabra, exhortándonos, enseñándonos, ayudándonos en todo. También que procuremos enseñarla a alguien que a su vez seguirá enseñándola. ¿Sí me voy a entender? Para que no se detenga la palabra. Para que el sembrador siempre esté sembrando. Siempre el Espíritu Santo siempre está buscando personas para sembrar la bendita semilla. Y al final les va a dar una recompensa en los cielos maravillosa. Termino con el verso 6 y 7. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo. Dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. El labrador, para poder recoger fruto, primero hay que trabajar. Dios espera que trabajemos. Dios espera que demos fruto. Dios espera que le sirvamos. Dios espera que estemos en acción, sembrando la semilla. Esa semilla da vida. Esa semilla da vida. Permita a Dios que todos tengamos compasión por los que no han oído la palabra. Nuestras amistades, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, familiares, amigos, enemigos, personas que nos aborrecen. Dales la palabra, tal vez Dios le cambie el corazón y será tu mejor amigo. Pero es la palabra lo que transforma. La palabra. Permita a Dios que podamos trabajar para Él. Que tú y yo tomemos un reto de decir, Dios, yo quiero ser un sembrador de tu palabra. Enséñamela porque yo la quiero sembrar. Y aunque tenga que llorar, aunque tenga que gemir, clamar, tú me vas a escuchar, Dios. Porque la palabra tuya, tú eres que le vas a dar el crecimiento. Tú eres que la vas a meter en el corazón de las personas. Eres tú que vas a dar aquello para lo cual la has creado. Eres tú, Señor. ¿Y qué te vas a dar a ti? Recompensa. Por causa de tu trabajo, recompensa. ¿Sabes qué tipo de recompensa? No con oro y plata, que si te mueres la dejas para que otro la disfrute. No, la recompensa está en el cielo. Nadie te la quita. Por toda una eternidad disfrutarás la recompensa, fruto de tu trabajo en la tierra. No se acaba. Aquí hay que seguir trabajando porque se me fueron pagando los gastos, los biles, la renta y todo. Y hay que seguir trabajando. Allá no. Tú trabajas en la tierra, se acabó. Ahora disfrutar la eternidad con el fruto de tu trabajo en la tierra. Vale la pena la recompensa. Es demasiado grande, es demasiado gloriosa. Y Dios dice a su pueblo, trabajen, siembren la palabra. Siembren la palabra lo más puramente que lo puedan hacer. Háganlo con toda honestidad por el bien de las almas que tanto la necesitan. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Que nos permita Dios a nosotros ser fieles a Él. Fieles. Reconocer su gracia y su misericordia que nos ha permitido conocer su palabra. Esto es impresionante.
la palabra del Creador de los cielos y de la tierra, que tú y yo la podamos entender y que tú y yo seamos llamados por Él sus servidores, sus labradores, sus sembradores, como si Dios necesitara de alguien. Por pura gracia nos permite trabajar para Él, para poder darnos recompensa eterna. Vamos a orar. Si hay alguien aquí que aún ha estado resistiendo la palabra, quiero decirte, Dios la envía a tu vida porque te ama y no quiere que te pierdas en una eternidad apartado de Él, en un lago de fuego y azufre. Dios quiere que la recibas, que dejes penetrar esa palabra a tu corazón para que su Espíritu haga la obra en ti también y te dé el propósito para tu vida, que los realices y las recompensas las puedas también obtener. Si hay alguien aquí que ha resistido la palabra, pídele perdón a Dios, porque el Evangelio trae convicción de pecados por causa del Espíritu Santo y al mismo tiempo te ofrece el perdón de Dios y la paz de Dios a tu vida. La justificación, porque la sangre de Cristo ya fue derramada y Dios quiere limpiar tu alma y purificarla. Pero donde estás, pídele perdón a Dios. Dile a Dios que te perdone, que tú has pecado, que lo has ofendido mucho, pero que te arrepientes y que tú quieres cambiar tu manera de vivir y ahora vivir de acuerdo a su palabra. Y Dios dice, aunque tus pecados fueran rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa lo que has hecho, Dios te da la gracia para perdonarte, limpiarte y hacerte una nueva criatura. Y luego no te quedes solamente con el perdón, pero vuélvete servidor de Dios para que otros también puedan tener ese mismo perdón y esa limpieza y esa vida eterna que Dios da. Hazlo con tus palabras donde estás. Y si hay alguien aquí también que ha estado resistiendo el llamado a predicar su palabra, hoy Dios te dice, no le seas más infiel al Señor, porque esa semilla que tú tienes es demasiado preciosa, valiosísima. Muchas vidas dependen de esa semilla. No te calles. Irá llorando, sembrando la semilla, sí, tal vez, pero al final valdrá la pena. Volverás gozoso trayendo las gavillas. El Señor te va a recompensar y mirará el fruto de tu aflicción y te dirá, hijo, hija, deleítate ahora, esto es tuyo. Vamos a presentar al Señor esta canción y usa este tiempo